Muy bien, pues entonces vamos a continuar nuestro taller, vamos a ir recorriendo las pandas del claustro, los lados del claustro. Hemos recorrido el lado corporal con esta oración hecha cuerpo y os he puesto estas imágenes medievales de los mudras que llamo cristianos, es decir, los modos de orar de Santo Domingo que nos muestran posturas orantes y que, como os decía, ¿no? Recordamos lo importante que es el cuerpo. Decía Bernardo, el cuerpo es inocente, solo el alma se fragmentó. Por eso volver al cuerpo es fundamental. Y nos dice, nuestro Padre San Benito nos dice que el último grado de la oración es cuando se manifiesta en el cuerpo, para que veáis que hay una gran tradición corporal olvidada en nuestra tradición cristiana. El lado del comedor y de la salida a la huerta es el lado del cuerpo. Allí os he puesto diferentes ejercicios que evidentemente no los vamos a hacer. Hay también toda una serie de ejercicios respiratorios. El mismo San Ignacio los recoge en los ejercicios espirituales. Él le llama orar por anélitos, orar con una palabra a la vez que respiramos. Y hemos hecho esta práctica de interiorizar corporalmente un salmo, que os animo también a que le pongáis música. No hemos podido ponérsela por el tema de Internet. Creo que ahora ya va a funcionar. Vamos a tener, no es el tema de Internet, sino que teníamos ahí desconectado algo. Y os voy a invitar a que vayamos a la panda mental, la panda del capítulo. Llamamos panda a los lados de un claustro. El capítulo es el lugar donde los monjes se reúnen, se dan enseñanzas, pero también se producen intercambios entre ellos, relaciones. Las enseñanzas no las da solo el abad, sino que también los monjes se enseñan entre sí, lo que se llaman los ancianos. Ancianos no por edad, sino por experiencia espiritual. De San Benito se dice que fue siempre un senex puer o un puer senex, un niño anciano, es decir, alguien con una sabiduría como interior ya desde joven, ¿no? Y en esta panda mental vamos a recordar el trabajo con los pensamientos que nuestra tradición también tiene y le dan mucha importancia. Se dice en los apotegmas, ¿qué es un monje? Monje es aquel que combate con sus pensamientos, es decir, que trabaja su mente, dice un padre del desierto. Hoy, cuando hubo toda una revisión del pensamiento monástico, se decía, ¿y qué es un monje? El que todos los días cuando se levanta se pregunta, ¿qué es ser un monje?, ¿no? Bueno, aquí os voy a presentar esta tradición que ha llegado a nosotros a través de Bagrio Póntico y de Casiano. Bagrio Póntico, el gran sistematizador en Oriente, Casiano, quien transmitió las enseñanzas de los monjes orientales a Occidente. Y desarrollaron el método antirrético. ¿Qué nos dice Bagrio? Dice, hay que estar como el portero del monasterio a la puerta del corazón para observar los pensamientos que van viniendo. Y nos dicen los monjes antiguos que los pensamientos pueden ser de tres tipos. Pueden venir de Dios, es decir, aquellos que nos llevan a la unificación. Pueden venir del hombre, son neutros. Pueden venir del demonio, del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Diablo es lo contrario de lo diabólico, es lo contrario de lo simbólico, es decir, lo que fragmenta. Son pensamientos que nos fragmentan, que nos rompen, que nos dividen. Entonces, primero hay que observar la naturaleza de este pensamiento, porque vamos a trabajar con ellos de manera diferente. Si son pensamientos ni fu ni fa, humanos, los dejamos pasar, los observamos y los dejamos pasar. Si son pensamientos que vienen de nuestro ser más profundo, de Dios, los dejamos penetrar en nuestro corazón y los rumiamos para que se vayan haciendo carne. Si son pensamientos del demonio, si son pensamientos fragmentadores, los bloqueamos. Nunca se entabla diálogo con ellos. Son sobre todo estos pensamientos intrusivos que no llevan a ninguna parte, los bloqueamos. Y muchas veces lo vamos a hacer yendo a una actividad manual. Vuelve al cuerpo. Ellos hacían cestos. Vuelve a hacer los cestos. No dejes que el pensamiento intrusivo. También nos dieron unos mapas para clasificar qué tipo de pensamientos fragmentadores les llamamos logismoi. En esta tradición se llaman los pensamientos limitantes, erróneos, que nos distorsionan la realidad. En griego se llaman logismos, en plural logismoi. Es lo contrario de logos. Logos es el pensamiento correcto, logoi, los pensamientos correctos. Estos son los logismos. Y los hay de tres tipos, que vienen del cuerpo o que fragmentan
El cuerpo, que fragmenta el alma o que fragmenta nuestra conexión con el espíritu. Del cuerpo, la gula, la lujuria, la avaricia. Del alma, sobre todo son emocionales, la ira y la tristeza. Del espíritu, la vanagloria, la soberbia. ¿A qué se refieren? A vivir identificado con una imagen, no estar conectado con el ser. Y la acedia es una enfermedad espiritual. Es cuando la práctica no nos produce ningún tipo de satisfacción ni aparentemente frutos de ningún tipo. A eso se le llamaba la acedia. Evagrio nos da una serie de técnicas no solo de meditación. Muchas de ellas son conductuales, son prácticas existenciales, y habría que complementarlas. Yo no puedo dar toda esa sabiduría, ese conocimiento, pero aquí vamos a practicar el método antirrético. Para ello, os voy a proponer que todo ese conjunto... Bueno, como veis, esto está totalmente emparentado con el eneagrama. Proviene de la misma tradición. Provienen de la misma tradición. No es que el eneagrama venga de aquí, sino que tanto esta enseñanza como el eneagrama vienen de esta tradición. Probablemente es una tradición antiquísima, anterior al cristianismo y al judaísmo. Actualmente en los estudios históricos sobre el eneagrama se asocia mucho con las tradiciones de las primeras civilizaciones, de Babilonia. Entonces, estamos hablando de una tradición... El cristianismo recoge y le da una nueva luz a tradiciones humanas inmemoriales, ¿no? San Bernardo ese mapa lo redujo a 3 y es más funcional para trabajar. ¿Cuáles eran los 3 pensamientos fragmentadores básicos? Curiositas, la superficialidad, la avaricia y el deseo de poder, la libido dominandi. Si lo formulamos en términos de pensamiento, debajo de la curiositas está el no sé. Es como que me he desconectado de mi sabiduría interior y busco leer, acumular libros o datos. La avaricia es darme valor, pero a través de cosas, no porque el ser humano es valioso por ser persona. Y el deseo de poder es eso, sentir que no puedo y entonces a través de buscar el poder me voy a dar esa capacitación que siento que no tengo. Serían como para Bernardo las raíces de todos los logismoi, de todos los pensamientos erróneos. ¿Cómo los trabaja? Con un método de afirmaciones. Antirrético quiere decir oponer una afirmación a la afirmación limitante, una afirmación que nos abre la mente. ¿Y de dónde sacaban las afirmaciones? De la Biblia. Para ellos la Biblia tiene una gran autoridad. Si modernizamos el método, las podemos sacar de donde sintáis y resuene con vosotros. Frases de maestros espirituales de la Biblia o frases que tengáis vuestro maletín de frases que aumentan la mirada cuando vienen los pensamientos duros. Os voy a proponer que hagamos una pequeña experiencia, que experimentéis el método antirrético y para eso tenéis ahí 2 preguntas que os animaría o 2 afirmaciones que os diría que completarais. Y tenéis que elegir uno de estos 3 pensamientos, no puedo, no valgo o no sé. La primera afirmación a completar sería, la razón por la que no consigo lo que me propongo es que yo no, y lo primero que te venga. Yo no puedo, yo no valgo o yo no sé. Elige uno. El primero que te venga, porque ¿cuál es el pensamiento fragmentador que está como más cerca ahora de tu conciencia? Y a continuación, lo que no me gustaría que los demás supieran de mí es que yo no, y elige uno. Podemos trabajar los 2, pero porque no podemos dedicar tanto tiempo, elegimos el segundo. Entonces, iros a la frase de la Biblia que corresponda. Y esa es la frase que vamos a repetir acompañado de la respiración y observando los pensamientos que vienen. A veces no viene nada y déjalos pasar mientras vas repitiendo de vez en cuando tu frase. Si estas frases no os dicen nada, pedir a vuestro interior que os dé la frase. Es como vamos a confiar en la sabiduría interna, que te dé la frase. En la meditación le dices, no sé qué sería bueno que dijera. A veces puede ser simplemente, con tu nombre propio. Yo, José Antonio, soy una persona valiosa. Yo, José Antonio, soy una persona capaz. Yo, José Antonio, soy una persona que en lo profundo sabe. Y si no, deja que te venga la frase. Y si te valen las de la Biblia, las vamos a trabajar. En función del pensamiento fragmentador que te haya salido, elige la frase en negrita que vamos a ir repitiendo, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como hemos trabajado ya el cuerpo, antes de meditar siempre hay que trabajar el cuerpo. Esto es una enseñanza del Zen, sobre todo de la tradición Rinzai. Si solo meditamos y no trabajamos el cuerpo, nos fragmentaremos. Y la experiencia es la del maestro Hakuin, que se puso enfermo de tanto meditar. Como ya hemos trabajado el cuerpo, quizá luego volvamos otra vez a trabajar, pero
sino que nos vamos a poner a meditar. Entonces, os pediría que adoptemos una postura cómoda, pero los pies bien en el suelo, para que estemos enraizados. No nos echamos para adelante, para que puedas respirar con comodidad, ¿vale? Y en esa postura podemos cerrar los ojos o entrecerrarlos poniendo la atención en un punto delante de nosotros, ¿vale? Y os pediría que llevemos la atención a los pies y a la zona de conexión con la silla, como un trípode que nos sostiene. Y comenzamos. Suavemente vamos a ir observando las sensaciones de los pies. Si la mente se me va, es lo normal. La mente, su naturaleza es moverse. Cuando me dé cuenta, con amabilidad, vuelvo a percibir las sensaciones de los pies. Y os invito a que deis un paso más. Llevamos la atención a la respiración. Permite que la respiración se coloque como ella quiera y observa cómo entra y sale el aire o cómo se mueve tu cuerpo al respirar. Anclados en nuestros pies, en la zona de contacto con la silla y en la respiración, simplemente comienza a repetir tu afirmación. Solo vamos a repetir la afirmación de vez en cuando y observar los pensamientos que vienen dejándolos pasar, como una hoja que cae en el torrente y la corriente se la lleva. Y nos afianzamos en la repetición de nuestra afirmación. Así hasta el final de la meditación.
Poquito a poco nos vamos a ir despidiendo de la experiencia, con palabras o en silencio. Con una respiración profunda vamos a ir volviendo. Cada uno a su ritmo. Después de esa respiración vamos abriendo los ojos y nos vamos moviendo, dando un automasaje si lo necesitamos. Regresamos aquí completamente. Muy bien. Es un método para trabajar los logismoi. Podéis seleccionar la afirmación que queráis, que os ayude, y es un trabajo fundamental. Es lo que llamamos la nepsis, ¿no? La vigilancia del corazón, en este caso con los pensamientos. Me gustaría que experimentáramos a continuación otro tipo y luego que hiciéramos un pequeño compartir, ¿vale? Estamos trabajando el aspecto de la mente. Antes de que nos metamos con la lección divina, me gustaría que recuperáramos un tipo de oración que muchos a lo mejor conoceréis, pero que le demos el valor que tiene. Es la oración mental o afectiva. Santa Teresa solo empezó a tener una experiencia mística cuando dejó de limitarse a la oración de recogimiento, es decir, una oración sin imágenes, y empezó a practicar la oración afectiva o mental. ¿Por qué es importante pasar por ahí? Porque necesitamos las emociones, necesitamos el afecto, para que se vaya produciendo la transformación global. ¿En qué consiste la oración afectiva o mental? Se trata de visualizar escenas del Evangelio o sencillamente a Cristo crucificado o resucitado. Y experimentar, de alguna manera, un diálogo de amor con Él. Así definía Santa Teresa este tipo de oración. Incluye algo de visualización, de reflexión, que mueve el afecto y la voluntad. Normalmente, el contenido de nuestro diálogo va a tener este sabor. Va a ser la intercesión. Es nuestra oración de compasión. Intercedemos unos por los otros, pedimos el bien para los otros. A veces es la necesidad del autoperdón o el perdón. A veces es la acción de gracias. En nuestra tradición, la naturaleza, donde somos imagen y semejanza de Dios, empieza a activarse cuando sientes que quieres dar gracias por todo, ¿no? Y también, a veces lo que nos nace es pedir. Es un acto humano, ¿no? Sabiendo que en realidad lo que hacemos es pedir a Dios. Debajo de toda petición lo que pedimos es estar unidos a Dios. Bueno, ese sería como el sabor que suele surgir en nuestros diálogos. Os voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio basado en Tony de Melo, los jesuitas son quizá los que más han difundido este tipo de oración, que os digo, no hay que menospreciar, porque si solo trabajas contemplación en silencio, es probable que las emociones no se movilicen lo suficiente. Entonces, así como el budismo tibetano utiliza una serie de técnicas de visualización que están relacionadas con las emociones y las virtudes, bueno, pues os aconsejo que incluyáis, los que seguís nuestra tradición, este tipo de oración. Y os voy a pedir que hagáis una pequeña experiencia. Vamos a imaginar a Jesús, que te inunda con su luz, con su vida, con su fuerza. Y contempla tu cuerpo inundada por esa luz. Puedes imaginar que Cristo te pone las manos en el corazón, en la cabeza. Y después esa luz la vamos a compartir primero con las personas que te vengan. Transmíteles la luz de Cristo. Envíales, deséales el bien. Si quieres dar un paso adelante, busca incluso a personas con las que tienes una dificultad, pero no te fuerces a ellos, solo si te nace. Y deséales el bien. Y también para ti. Deséatelo también a ti. Desde Cristo. ¿Vale? Y finalmente vamos a sentir la presencia amorosa de Cristo en nosotros, de esa luz en nosotros. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Nos ponemos en actitud orante, los pies en el suelo, las manos en el regazo. A veces ayuda a tenerlas hacia arriba. Esta es la postura como se medita en Kabbalah, con las manos hacia arriba, como el que se abre al misterio, ¿no? En el budismo es el simbolismo del cuenco. El pobre es el que está abierto, ¿no? Y en el budismo el cuenco sirve para que el monje, aquí se le echa el arroz, y a la vez sirve para la meditación y también tiene una dimensión terapéutica los cuencos en el budismo. Bueno, es la misma actitud de apertura, que nuestro cuerpo exprese esto, ¿no?
Y en esa posición, lo mismo, tomamos conciencia de nuestros pies, nuestro contacto con la silla y el anclaje en la respiración. Y comenzamos. Prestamos atención a las sensaciones en los pies, el contacto con la silla y cómo entra y sale el aire. Mientras respiramos, imagínate a Cristo resucitado, luminoso ante ti. Visualizas su amor, su poder, su ternura, su luz. Observa cómo te mira con un amor incondicional. Te invito a que permitas que Cristo te toque. Y experimenta qué sientes cuando Cristo te toca. Llénate de esa experiencia del encuentro con Cristo, que a veces nuestra imaginación representa como luz, como energía, o simplemente como emoción y afecto. Mientras respiras, respira ese amor y ese afecto de Jesús que entra dentro de ti. Inspiramos el amor de Cristo y expiramos su amor. Y unidas a Cristo, vamos a ir trayendo ante nosotros a personas, situaciones que queramos que sean inundadas de ese amor. Y se lo vamos a mandar. Se lo vamos a expresar, les vamos a bendecir. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y se lo vamos mandando. Mientras respiramos en el amor de Cristo, enviamos a personas y situaciones ese amor. Solo si te nace, trae a tu presencia situaciones o personas difíciles para ti y deséales esa bendición, que el Señor te bendiga y te guarde, que inunde su rostro sobre ti y te conceda la paz. Podemos dar un pasito más. Bendice a todo el universo, toda la creación, toda la tierra,
a todos los seres. Que todos los seres sean bendecidos, que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y les conceda la paz. Y permite que Cristo te bendiga. Puedes repetir simplemente la oración de Tomás, Señor mío y Dios mío, mientras dejas que Cristo te toque y te bendiga. Y nos vamos a ir despidiendo de esta pequeña oración. Lo que te nazca en silencio con palabras, exprésalo. Y con una respiración profunda vamos volviendo. Cada uno a su ritmo va abriendo los ojos después de esa respiración profunda y nos volvemos a mover o a dar un automasaje. Hasta volver completamente aquí. Muy bien, vamos volviendo y os animaría a que compartierais con una palabra, con una frase o de la manera que queráis, qué os lleváis de esta experiencia que hemos hecho orante, tanto de una o de la otra. ¿Qué me llevo? Nos pasamos el micrófono y quien quiera, muchas gracias. ¿Qué me llevo? ¿Qué palabra pondría? ¿Qué frase me nace decir? Lo que se expresa además se imprime, dice Aristóteles. Bueno, habitualmente yo utilizo demasiadas palabras, así que agradezco la invitación de utilizar solamente una. La palabra que viene así con mucha claridad y también con dulzura es comunión. En mi caso, porque he tenido que darle, como yo diría, alpiste a mi necesidad racional y como decía antes Conchi, pues el budismo, sobre todo la psicología antigua de la Abhidharma, le da una estructuración a la necesidad mental de entender. Entonces, ese no sé es un gran descanso. Es un gran descanso. Entonces yo siento que, a pesar de que la forma de concebir, es decir, es una representación mental del cristianismo, la siento más desde las emociones que desde el pensamiento. No lo rechazo, ni mucho menos. Y por ello, por ejemplo, esta meditación ahora con el Cristo para mí ya no es una imagen, no me llega como una forma de imagen, pero sí como un sentido. Entonces, para mí, Cristo y Canon, el Bodhisattva de la compasión, no son palabras ni imágenes, es una experiencia de ser y si tengo que ponerle una es comunión. Genial, pues muchas gracias por compartir, ¿no? Muy bueno esto que dices, o sea, muchas veces no es una imagen, no hace falta que sea una imagen. Santa Teresa decía, es una imagen intelectual, pero en el sentido de que va más allá de las imágenes. Lo que pasa que, bueno, a veces pedagógicamente nos ayuda a poner una imagen, pero luego es una impresión, es una huella. Es lo que se llamaba en la Edad Media un affectus, es una huella. Se produce una huella en nosotros. Muy bien, muchas gracias. Pues yo, si nos pides una palabra, yo pondría 3 en este caso, que sería consciencia, pacificación y compasión. Consciencia, pacificación y compasión. Pues yo más que
por las palabras, prefiero quedarme con la sensación corporal y lo que he sentido es paz, la facilidad que da ponerme en manos del Señor y anchura. Con eso me quedo. Gracias. Fenomenal. Paz, anchura, ¿no? Y descanso en el Señor. Sí, yo personalmente diría la autotrascendencia frente al darse cuenta solamente, sobre todo el punto segundo. Uh-huh. Autotrascendencia, ¿no? Has señalado ahí, has puesto la primacía ahí, ¿no? Luz y paz. Luz y paz. Si lo expresamos como, si hacemos equivalencia, luz sería verdad, autenticidad, ¿no? Y paz es la manera de experienciar la alegría. Es la manera contemplativa de experienciar la alegría. Para mí sería gratitud por haber experimentado este momento de serenidad y de paz. Gracias. Fenomenal. Eucharistos, acción de gracias, es lo que quiere decir Eucaristía, ¿no? Y es la expresión por excelencia de la naturaleza, si utilizamos los términos del Zen, ¿no? De la naturaleza original. Nosotros diríamos, es la expresión por excelencia de que la imagen y la semejanza se está floreciendo en nosotros. Las últimas palabras de Teresa de Lisieux fueron: todo es gracia, todo es gratuito. Por tanto, todo es acción de gracias, ¿no? Muy bien. Sí. Pues es que es lo mismo, gratitud, y por la experiencia de verme inmensamente amada y por también poder como extender ese amor, ¿no? A los de cerca y a los de lejos. Es una experiencia, una huella, ¿no? Importante, así que la misma, gratitud. Fenomenal. Gratitud, y además ya no solo hacia lo alto, sino hacia lo horizontal, ¿no? En las dos líneas de la cruz, ¿no? ¿Podemos intercambiar alguna pregunta? Sí. Sí, no sé si es el momento o no. Claro, gracias, se me caen los papeles. Es que lo que acabo de comentar, claro, llevo practicando budismo zen de hace muchos años, aunque, como he dicho antes, la experiencia real, de lo verdadero, no es una. Y luego hay diferentes lenguas. Entonces yo siento que en las lenguas, la diversidad humana es riquísima, ¿no? En lo que ya primero he tenido que discernir en mí misma, en lo que soy bastante crítica es en la mezcla de lenguajes. Entonces yo siento que es importante ahora en esta comunicación entre el mundo globalizado también hace que los diferentes lenguajes nos intercambiemos, ¿no? Y hay personas que pueden o podemos hablar varias lenguas, pero no puedes, si hablas en Spanglish o, en fin, si mezclas palabras, resulta más difícil. Entonces yo en tu exposición al inicio lo que veo es que, lo comentaba hace un momento a Conchi, claro, cuando hablas primar la experiencia de ser más que de la conciencia, o cuando se habla de primar la intención sobre el darse cuenta, yo siento que hay como una especie de, y está muy bien que estemos bebiendo en Occidente de concepciones en origen muy profundas y las estemos, vamos a decir así, popularizando dentro de lo que puede ser esto de popularizar, que aquí todo Zaragoza no está, pero es popularizar, ¿no? De alguna manera. Entonces hay algunas cosas que siento que es importante comprender bien cuando nos ponemos a no comparar, pero sí a contrastar, ¿no? Entonces la conciencia, por ejemplo, desde nuestro lenguaje occidental tiene un significado muy corto todavía, ¿no? Como experiencia podría identificarse con la experiencia trascendente absoluta. Ahí
bueno, hay tratados enteros solamente con la palabra viñana, ¿no? O con la palabra conciencia o shita. ¿No? Entonces, digo yo que es importante que cuando uno practica o se asoma a una cultura diferente en cuanto a la contemplativa, es importante asegurarse de estudiarlo bien, Totalmente. porque si no, lo que nos acabamos es más confundidos, ¿no? Y quería yo celebrar en este sentido que Evagrio, Pontico, los padres y las madres, aprovecho para decir que bien que hayáis incluido las madres, sobre todo porque en el cristianismo hablar de contemplaciones, hablar de las santas, Santa Teresa, Santa Teresa de Lisieux, es decir, el cristianismo tiene una impronta mística femenina. Absolutamente. Y en este sentido es importante saber que, bueno, una cosa es desde lo afectivo acercarse a la experiencia trascendente o devocional, que desde lo racional que tiene otras necesidades, ¿no? Entonces ahí es donde sí que nos podemos entender. Te doy las gracias por poder expresarme así, pero también es una forma de darle forma a lo que aquí hacemos y que para mí, por ejemplo, es importante que las aproximaciones nos tengan una intención, una invitación a profundizar, ¿no? En cada... Así que nada, gracias por la escucha y también por esta exposición, que además valoro mucho la síntesis que has hecho sobre las meditaciones, sobre las meditaciones en el cuerpo, en la mente, y esa conexión con el conocimiento del enneagrama, ¿no? De cómo nos sanamos. Gracias. Pues muchas gracias. Muy, muy importante lo que dices, ¿no? A veces discutimos sobre palabras y es a veces una tontería porque lo que uno llama de una manera, el otro lo llama de otra. Entonces es muy importante esto que has comentado, ¿no? Decía, para hacer un diálogo entre tradiciones, nos decía Raymond Panikkar, tenemos que vivirlas, si no, no las entiendes. O sea, para hablar del Zen has tenido que practicar Zen y tiempo, si no. Y luego sí que podemos encontrar lo que él llamaba los equivalentes homeomórficos, es decir, que cumplen la misma función, aunque no son exactamente lo mismo, ¿no? Tienen sus matices, pero sí podemos como encontrar esos equivalentes. La dificultad a veces es encontrarlos bien, ¿no? Entonces, muchas veces es muy importante lo que comentamos, ¿no? Que no discutamos de palabras, sino que entendamos bien que a veces lo que yo llamo de una manera, el otro lo llama precisamente de la manera contraria, pero es la misma experiencia, ¿eh? Y esa es la dificultad a veces que tenemos. Por eso, si hablamos varias lenguas, quiere decir que nos hemos introducido en varias culturas, no que hemos leído o hemos... tenemos que tener un conocimiento experiencial, ¿eh? Por ejemplo, el equivalente homeomórfico de Cristo en el Islam no es Muhammad, el profeta, ¿no? Sino que el equivalente cristiano de Muhammad es la Virgen María. Es la que recibe la palabra. Porque en el Islam Muhammad no tiene el equivalente del Islam de la figura de Cristo es el Corán, que es el verbo, es el mediador. Por eso digo, a veces hacemos con quien no conoce bien desde dentro, puede hacer errores fuertes. Entonces es muy importante que antes de hacer un diálogo interreligioso hagamos un diálogo intrarreligioso, vivirlo desde dentro. Y luego ya podemos ir expresándolo, ¿vale? Entonces, muy importante lo que comentabas. Muy bien, pues muchas gracias. Hay una aportación online de Cristina que Sí. dice todo va a ir bien y otra de Margarita Rom que dice mi experiencia sería todo está conectado y está bien. Gratitud y alegría. Pues muchísimas gracias porque habéis expresado la frase por excelencia de Juliana de Norwich. Al final todo irá bien. Ella sintió que el Señor, que Jesús le decía en una de sus revelaciones, al final todas las cosas estarán bien, al final todo irá bien. Y era la síntesis de su enseñanza. Con lo cual, genial. Muy bien, pues muchas gracias. Pues os voy a... os voy a señalar uno de los mapas en esto del camino del afecto, que es mucho más que la emoción, ¿eh? El afecto es una inteligencia sentiente, diría Zubiri. El amor ipse intellectus es. El amor es una forma de conciencia a la vez que trasciende el modo como los occidentales entendemos eso. Él hablaba de, primero, el amor a uno mismo,
que finalmente va dando paso al amor a Dios por necesidad. Es decir, en nosotros hay una ansia de infinito que nada ni nadie puede saciar. Pero después eso se convierte en un amor puramente gratuito al misterio. Amo porque amo. Esa no es la última fase del misterio. Quien se queda ahí se queda en la enfermedad. Nosotros le llamaríamos el quietismo. Es algo parecido a alguna de las formas de entender la enfermedad zen. O lo que llamarían los tibetanos el materialismo espiritual. Porque el último grado del amor es volver a la realidad concreta y amar desde Dios lo concreto. En el zen dirían, dar la respuesta que te pide la vida en este instante, ¿no? Nosotros, en la tradición de la contemplación del abandono, sería el sacramento del momento presente. ¿Qué me pide el momento presente? Entonces, actuar en la vida cotidiana desde el misterio, desde Dios. Y además con un componente que te trasciende, que ya no eres tú quien actúa, sino que es el misterio el que actúa a través de tu consentimiento. No es que haya que construir. Yo a veces cuando escucho que hablan de la experiencia no dual hay que construirla, me parece que eso no tiene nada que ver con la experiencia no dual. Porque si hay que construir la experiencia no dual es que no hemos entendido nada. Pues hoy lo he escuchado en un vídeo. He escuchado que hay que construir. Digo, bueno, pues será que hay que construir. O quizá no lo estoy entendiendo. Os dejo esta frase de Beatriz de Nazaret. El amor es la verdadera obra, ¿no? Y el amor es la comunión de todo con todos sin dejar de ser quien soy, ¿no? Por lo tanto, el último grado es cómo vivir el amor en lo concreto. Amor afectivo y amor efectivo. Si no hay amor efectivo, el camino se ha perdido. Nos hemos perdido en la interioridad. Vámonos a la Panda o lago del claustro de la iglesia, donde los monjes practicaban la liturgia, la oración meditativa y la lección divina. Por cierto, que no se ha hablado de la lección divina, pero lo vamos a introducir también aquí. Me voy a ir un poquito para atrás. ¿Qué es la lección divina? Es una lectura contemplativa, sobre todo del texto sagrado, de los textos sagrados, pero también de las enseñanzas de los místicos y místicas. En nuestra tradición consta de 4 fases. La lectura del texto, la rumia o meditación con la mente del texto. ¿Qué me dice? Déjate como impactar. La oración es la dimensión afectiva, dialogante con el texto. ¿Qué me nace decir? Y la contemplación es simplemente quédate en silencio y deja que la huella del texto vaya penetrando en ti en silencio. Esta sería una de las maneras de practicar la lección divina y es la forma típica de los monjes cristianos. Es lo que hacían los monjes en la iglesia o al lado de la iglesia. Y más allá de la oración afectiva o mental, el último grado de oración que podemos de algún modo trabajar desde nuestra voluntad es lo que llamamos la contemplación adquirida. Es algo parecido, podríamos hacer una equivalencia con el método de mindfulness. Para el cristianismo eso no es contemplación en plenitud todavía. Es simplemente un instrumento donde nos vamos abriendo, es un instrumento humano, perfecto, que nos puede ayudar mucho, pero la verdadera contemplación es infusa, es decir, es cuando la experiencia se da más allá de tu voluntad. Se produce por gracia. O si queréis, por ese encuentro entre la gracia y la libertad. San Juan de la Cruz es el gran maestro cristiano de esta etapa. Es un maestro para una etapa avanzada. Yo no lo recomiendo para etapas iniciales. Ahí es mucho más sensata, vamos a decirlo así, Teresa de Jesús. Él decía que en esta última fase, después de haber trabajado en las meditaciones de visualización, afectivas y tal, poco a poco la persona solo necesita estar en silencio en la presencia. Todos los sentidos, potencias del alma se van aquietando y es lo que llamamos oración de recogimiento o puramente contemplativa. Bueno, Evagrio nos habla ya de esto, pero en la tradición carmelitana se sintetizó en estos dos tipos, ¿no? Contemplación adquirida es la práctica de la atención amorosa a Dios, lo más real de lo real. Pero eso todavía es una cosa muy lejana a de la experiencia en profundidad. Solo cuando se produce la contemplación infusa, es decir, se pierde el estado de presencia, así lo dice San Juan de la Cruz, y empieza a actuar el misterio a través de ti, de manera gratuita.
Y se pueden dar experiencias oscuras, es el no saber, es esa experiencia apofática del no saber, pero también se dan experiencias luminosas, visiones, revelaciones, pero que ya no las construyes tú. Ahí no hay nada que construyas, es algo que recibes. Esta sería lo que para el cristianismo sería la verdadera contemplación. Y como veis es algo que no puedes obtener de ninguna manera, que es gratuito. Y a la vez debes colaborar y lo debes buscar. Es una paradoja, a través de la contemplación adquirida. El fundamento de la contemplación en el cristianismo le llamamos la fe. Es un tipo de conocimiento amoroso basado en la confianza. Es una intuición basada en la confianza. Los cristianos lo denominaron fe, prefirieron hablar de fe que hablar de conocimiento, de iluminación aunque hay una fase que llamamos de iluminación que hay que perder. Pero la base de todo es, San Juan le llamaba la noche, porque es un saber sin saber. Es una confianza en el no saber. Y muchas veces vamos a pasar por lo que él llamaba una noche oscura, es decir, después de todas nuestras prácticas y tal, experimentamos que nada al final produce la experiencia, que sigo fatal, que he mejorado cosas, pero que todavía no puedo. Eso es lo que llamamos la noche oscura y pasiva del espíritu. Es un gran avance, pero lo vivimos como un retroceso. Y ahí es lo único que nos lo permite atravesar es la actitud de fe, la confianza. Podemos encontrar un equivalente en la enseñanza del maestro Hakuin, de la escuela de Zen Rinzai que conocí. Y el maestro Hakuin decía, el camino hay que vivirlo con una gran confianza, con una gran duda, porque si tienes certeza, te estás metiendo falta un elemento. Y con perseverancia, con praxis, ¿no? Bueno, pues es muy parecido al concepto de fe cristiano. La fe no es creer en algo, eso es solo la forma mental. No es una credulidad, es una intuición amorosa basada en la confianza, confiar en lo real, confiar en el misterio. Y en algún momento solo queda eso. No vale ninguna práctica, no vale nada, todo parece que no tiene sentido, noche del espíritu, y solo la fe permite atravesar esto. La meta de la contemplación no es la contemplación, es la oración continua, es decir, es la vida cotidiana transformada, es un estado existencial, no es un estado de conciencia, supone una transformación de la conciencia, pero en nuestro lenguaje es un estado en la existencia. En las últimas formas de hablar de mística en Occidente le llamamos un estado de abandono en la divina providencia, es decir, en el sacramento del presente. Por eso hay que perder la iluminación entendida como estados alterados. También en el Zen, en mi escuela, tenemos koan hay koan para perder la iluminación. Quien se queda en la iluminación en el sentido no completo, ¿no? Se pierde. Dice San Juan de la Cruz, se recuperan los sentidos, las potencias, todo, pero todo funciona diferente. En el sentido de que todo está asentado más allá de ti. Raymond Panigar lo expresaba así, al principio del camino Dios es un tú, al final del camino Dios es un yo y tú eres el tú de Dios. Tú te conviertes en el tú de Dios. Todo está asentado en el misterio, pero nada pierde su valor por sí mismo. Nada, no es la dictadura de la unidad. Todo es absolutamente único y valioso y a la vez todo está unido en el misterio, en Dios. Todo es expresión o sacramento de Dios. La técnica cristiana por excelencia es la oración de Jesús, donde repetimos al respirar el nombre de Jesús. Y esto los maestros del esicasmo te pueden decir, hazlo 10.000 veces al día, 100.000 veces, hasta que se convierte en algo absolutamente, dicen ellos, cada latido se convierte en el nombre de Jesús, sin que haya que pronunciarlo ni se ha interiorizado tanto. Es una metodología muy tradicional de la oración. Yo os voy a pedir que hagamos una oración más occidental, pero que termina también en la pura contemplación, y que va a ir recorriendo las fases de la lección de manera muy resumida y nos vamos a quedar en una atención amorosa. Vamos a recorrer nuestro cuerpo, después nos centramos en la respiración
Y por último, vamos a hacer un poquito de trabajo con un texto, y seleccionamos una frase que nos... ¿Para qué? Para llegar a la experiencia que transmite ese texto, ¿no? Y que eso evoque nuestra experiencia. Y después nos quedamos en una atención amorosa. Lo voy a guiar un poquito y luego nos quedamos ya en silencio, para que hagamos ya una oración de contemplación, pero haciendo ese recorrido, ¿vale? El texto que os planteo que trabajemos de manera contemplativa es este texto de Merton, de Thomas Merton, monje contemplativo cisterciense, y que os pediría a alguien que nos lo lea. No se ve arriba. A ver. Le estoy intentando dar a lo del seleccionar, ¿no? Pero no sé por qué. Espera, o a lo mejor haciendo así. No. Mira, le estaba dando aquí. ¿Y por qué se ha quedado en la vuelta a abrir, no? Es que no sé por qué tengo dos. Se ve que he vuelto a abrir, sí. A lo mejor ahí está el problema. Vale. Pues entonces os pediría a alguna o alguno que nos lo leáis. Y lo que está en rojo es lo que os voy a pedir que trabajemos. En el cristianismo hay algo parecido a los koan. De hecho, el maestro Kadowaki, maestro zen y jesuita, escribió un libro que se llama La Biblia como un koan, una lectura corporal de la Biblia. En cierta manera, vamos a trabajarlo algo parecido, como si fuera un koan. Pero también tenemos el método de los mantras. La oración de Jesús tiene algo de mantra, ¿no? Vamos repitiendo el nombre de Jesús. Aquí vamos a trabajar un poco más parecido al método de los koan, que también existe en nuestra tradición, una cierta equivalencia. Entonces, le pediría a alguien que lo lea. El hombre que ha logrado la integración final ya no se halla limitado por la cultura en la que ha crecido. Ha abrazado la totalidad de la vida. Ha experimentado las cualidades de todo tipo de vida. La existencia humana ordinaria, la vida intelectual, la creación artística, el amor humano, la vida religiosa. Trasciende todas esas formas limitadas al tiempo que retiene todo lo mejor y universal que hay en ellas, dando a luz finalmente un ser totalmente integral. Posee una visión y una experiencia unificadas de la única verdad que resplandece en todas sus diferentes manifestaciones. Con esta visión de la vida puede aportar perspectiva, libertad y espontaneidad a la vida de los demás. Muy bien, pues muchas gracias. Nos dejamos un poco el sabor del texto y vamos a trabajar meditativamente esa frase, dando a luz finalmente un ser totalmente integral. Entonces volvemos a lo de siempre, nos volvemos a colocar los pies en el suelo, que respiremos, que no estemos hacia adelante, que podamos respirar con libertad. Y en esa postura cerramos los ojos o los ponemos entrecerrados en un punto delante nuestra y llevamos la atención a los pies. Comenzamos. Mientras respiramos, vamos a imaginar una gran bola de luz girando sobre nuestra cabeza. Esa gran bola de luz se va a ir licuando, derritiendo, derramando sobre el cuero cabelludo, relajándolo, suavizándolo.
Va a ir descendiendo por la nuca, por las sienes, por la frente, relajándolas, suavizándolas. Desciende por los ojos y los va relajando, suavizando. Por la nariz, por los pómulos, las orejas, los va relajando, suavizando. Desciende por la boca, ponemos casi una imperceptible sonrisa para relajar los labios, pero vamos relajando también la lengua, el paladar, y continúa por la barbilla hasta que cubra completamente toda la cabeza. Desde la cabeza desciende ahora por el cuello y lo cubre completamente, relajándolo, suavizándolo. Desde el cuello desciende por el hombro derecho, relajándolo, suavizándolo. Continúa por el brazo derecho. Hasta llegar a la mano derecha y cubrirla completamente hasta la punta de los dedos. Desde el cuello desciende ahora por el hombro izquierdo. Por el brazo izquierdo. Hasta llegar a la mano izquierda y cubrirla completamente hasta la punta de los dedos. Desde los hombros desciende ahora por la espalda, suavizándola, relajándola, hasta cubrirla completamente. Desde la espalda desciende por los glúteos hasta la zona de contacto con la silla, relajándolos completamente. Desde los hombros desciende ahora por el pecho. Puedo imaginar que salud llena el corazón y los pulmones. Continúa por el abdomen hasta llegar a la zona de contacto con la silla. Desciende ahora por la cadera derecha. Por la pierna derecha.
hasta llegar al pie derecho y cubrirlo completamente hasta la punta de los dedos. Desciende ahora por la cadera izquierda. Por la pierna izquierda. Hasta llegar al pie izquierdo y cubrirlo completamente hasta la punta de los dedos. Vamos a ver nuestro cuerpo con esa luz que lo inunda todo. Y te invito a que desde los pies hacia la cabeza vayas dirigiendo tu atención observando las sensaciones que emergen en tu atención. Desde los pies hacia la cabeza. A medida que vayamos llegando a la cabeza, nos vamos a centrar en la respiración. Cómo entra y sale el aire. Y después de estar un rato observando la respiración, te voy a proponer que trabajes el koan, que trabajes la frase, dando a luz finalmente un ser totalmente integral. Que la reflexiones, ¿qué me dice? ¿Qué me hace sentir? Que la imagines, ¿cómo imagino un ser integral? Que dialogues con ella, pero un poquito solo. Y después te quedes en una atención amable a lo que venga hasta el final de la meditación. Puedes tener como anclaje una palabra, ¿no? Integral, por ejemplo, en esa fase de observación final. Lo hacemos ya cada uno solo.
¿A poco nos vamos despidiendo de la experiencia con palabras o en silencio? Y con una respiración profunda vamos a ir volviendo, cada uno a su ritmo. Y ahí, abriendo los ojos, nos podemos mover hasta regresar completamente aquí. Muy bien, nos podemos dar un pequeño automasaje si lo necesitamos para volver. Bien, es un instrumento de oración contemplativa o de recogimiento que, como veis, va como recorriendo el cuerpo, pero luego el texto, la experiencia que entramos en diálogo con él y finalmente un silencio, y recorremos las 4 fases de la lección. Lectura, comprensión del texto, meditación, un poquito de reflexión e oración, un elemento afectivo o de impacto, o de affectus, impacto, impresión, y contemplación, silencio, para que quede la huella. Progresivamente irá quedando el silencio. Lo que finalmente va quedando el silencio. Bien, esto sería ya el elemento espiritual, lo que nos hemos ido paseando por el cuerpo, por las emociones, los pensamientos, para luego adentrarnos en esa dimensión espiritual. La última rama de la mística cristiana fue el movimiento del abandono. Uno de sus representantes es el padre Charles de Foucault. Aquí tenéis su oración. Abandono quiere decir abandono en Dios, en la divina providencia y por lo tanto abandono en el momento presente, en el misterio que está en el momento presente, ¿no? Del que a través de mí va siendo un canal. Y esa experiencia queda expresada en esta frase, ¿no? Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas las criaturas, y no deseo nada más. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza, fe infinita. Porque tú eres mi Padre. Amén. Bien, lo importante es la experiencia que hay debajo de estas palabras, que tienen su belleza, pero ¿cuál es la experiencia? Y el claustro lo hemos ido recorriendo desde la panda del cuerpo, la panda del pensamiento, la panda de las emociones, la panda de la espiritualidad. Y vamos a cerrar el proceso y decimos, ¿cómo termina el camino? Siempre en el otro, siempre en la relación. Somos contemplativos en la relación, aunque cultivemos una contemplación en silencio también, ¿no? Con lo cual os voy a animar a que también hagamos una práctica de meditación en la relación. La experiencia final, como pone ahí la diapositiva, es la contemplación en la relación. Supone en nosotros una actitud de escucha, de aceptación, de empatía, pero también de hospitalidad, de compasión, de compromiso con el otro, que expresan esa naturaleza más profunda de lo real, que es la relación, que es el amor. Santa Teresa, en su mapa, no voy a describir, son las 7 moradas, la última morada precisamente es cuando se supera la contemplación, cuando el contemplativo ya es activo también. La persona es activa y contemplativa. Cuando le dijeron a Teresa cuál es como el criterio para que valida la experiencia, ella dijo obras, obras, obras. Y por obras ella entiende compromiso con la vida y con el otro. Una gran contemplativa que fundó, ya no recuerdo, pero no sé si fueron 18 monasterios. Fundó fue una mujer absolutamente comprometida con la vida y con los otros. El monacato del desierto, el monacato primitivo, decía que estos eran los frutos de la experiencia. Apacella, libertad, pero no libertad individualista, no esta libertad de hago lo que me da la gana, eso no tiene nada que ver con esta. Es una libertad comprometida y solidaria. Parresía quiere decir libertad de palabra. Si queréis, es una forma muy pobre de equivaler, pero es la asertividad, es decir, esa creatividad y libertad personal que me hace poder expresar
lo que siento, lo que pienso, pero también crear algo nuevo en el mundo. La contemplación como oración continua, que no es rezo continuo, sino es un estado de salida de sí hacia el misterio presente, en el momento presente. Bautismo del Espíritu Santo es la confianza total, es saberse salvado. Todo estará bien, decía Juliana de Norwich. Al final todo acabará bien, todas las cosas acabarán bien. Y el estado de divinización es cuando se producen los dones y frutos del Espíritu Santo. La naturaleza humana es mucho más de lo que nos imaginamos y puede producir cosas que nos parecen a veces milagrosas. La persona se diviniza en ese sentido, se producen. Los cristianos tenemos unos mapas, los dones y frutos del Espíritu, el don de sabiduría, el don de fortaleza, saber gestionar tus emociones adecuadamente, el don de sabiduría, saborear el misterio de lo real, el don de ciencia, entender las escrituras de todas las tradiciones que has ido conociendo, ¿no? Saborear ahí, ¿no? También ver el misterio en la naturaleza, ¿no? Diferentes dones, tenemos unos mapas que no los puedo traer aquí, ¿no? Pero se van produciendo, el ser humano descubre que es mucho más de lo que se imaginaba. Como decía San Juan de la Cruz, las potencias del alma, las diferentes capacidades humanas empiezan a funcionar de otra manera, se potencian de otra manera. Como nos decía Santa Teresa, ¿sabéis lo que es ser espirituales de veras? Le decía a sus hermanas. Haceros esclavos de Dios. Para esto es menester, es decir, ser canales del misterio, ¿no? Para esto es menester no poner vuestro fundamento solo en rezar y en contemplar. Si no procuráis virtudes y hay ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas, y la virtud esencial es el amor. Amor efectivo y afectivo. Las dos cosas. Amor externo e interno. Amor emocional y amor en las manos. El corazón en las manos, dice San Camilo de Lelis, ¿no? Hay que también poner el misterio en las manos, en lo externo. Por eso os voy a animar. Bueno, antes de esto, me gustaría o me parece interesante también que conozcáis toda la propuesta del monacato medieval de la amistad espiritual. ¿Cuál es el mayor regalo que Dios hace a un ser humano? Una amiga o un amigo espiritual. Nunca somos dos, somos tres, siempre Cristo entre nosotros, pero que vamos juntos caminando en el camino espiritual. Por eso la pareja puede, no siempre lo es, pero puede ser un maravilloso camino espiritual. ¿Cuál es la esencia de este caminar en la amistad espiritual? Bueno, hay todo un libro que nos explica cómo se trabaja esto. Es el libro de la amistad espiritual del Redo de Rieval, que os recomiendo. No lo puedo explicar, pero finalmente nos habla de que este es el mayor regalo. Los monasterios eran comunidades de amigos y así se veían. San Bernardo llevó a su monasterio a 30 amigos y familiares. Fue un camino de amistad espiritual. Así dice el Redo, dice, cuánta felicidad, cuánta seguridad, cuánta alegría si tienes a alguien, porque la esencia del amigo espiritual es que nos aceptamos como somos y juntos caminamos como Dios nos acepta y eso nos ayuda a caminar hacia Dios, ¿no? Entonces, alguien a quien te atreves a hablar como a ti mismo, alguien porque te sientes aceptado como tú eres, a quien no temes confesar tus errores, a quien no te sonroja manifestar tu crecimiento y en cuyas manos pones tus proyectos. Hay fuente de mayor júbilo que la unión de dos almas que de dos se hacen unas, pero no porque se miren la una a la otra, sino porque juntas miran a Cristo, miran al otro. De modo que no teman jactancia, soberbia, ni suspicacia. Una de las cosas que rompe la amistad espiritual es muy difícil con personas suspicaces. Y uno de los motivos de ruptura es la ira. Las personas muy airadas, si no pueden corregirlo, es muy difícil vivir la amistad espiritual. De modo que no teman jactancia, ni suspicacia, ni se sientan heridas por la corrección que puedan hacerse, pero tampoco se reprochen la adulación, cuando el uno o al otro se elogia. Hay ejemplos maravillosos en la vida de amistad espiritual de gente que muchas veces ni siquiera es consciente. Estos ancianos
que han vivido 50 o 60 años juntos y donde hay un conocimiento sin palabras, y donde se produce esta comprensión más allá de las palabras, ¿no? Y donde se ha producido esa de que dos se han hecho uno sin dejar de ser dos, ¿eh? De dos se han hecho uno en Cristo. Es el mayor regalo que puede darte la vida. Y y antes de entrar en la expresión orante colectiva, que para el cristianismo es la forma más plena cuando realmente se puede vivir, os voy a animar a que hagáis una experiencia de meditación en la escucha. Para esto os voy a pedir que compartáis entre vosotros qué te llevas, ¿no? O qué estás experimentando. Cuéntaselo en unos minutos, os voy a dar unos minutos, y el otro simplemente te escucha. No le aconsejes, no le des soluciones, no le interpretes, no le interrogues continuamente. Simplemente devuelve lo que has escuchado. Y si quieres ayudar a profundizar, pregúntale, ¿qué te pide esto? ¿Qué significa para ti? ¿Qué te llevas? Y lo vamos a hacer mutuamente. Solo tienes que escuchar. Uno va a comentar lo que quiera, te quiero comentar esto, de qué me llevo o cómo estoy, y el otro va a escuchar. Y después le vamos a devolver lo que hemos escuchado, ¿vale? Y le vamos a hacer esta pregunta. Si él no lo ha expresado, le hacemos esta pregunta. Y luego cambiamos los papeles, ¿vale? Esa es la experiencia que os voy a pedir que hagáis. Es simplemente escuchar. No hay que dar soluciones, simplemente escuchar y devolver lo que he escuchado. ¿Vale? Entonces, os pediría, para que no haya mucho follón, si queréis con la persona que tenéis cerca, y luego cambiáis. Yo os doy la señal. Primero una persona, elegir quién va a comenzar. Comenta lo que tú quieras, ¿eh? Una cosa, va a ser poquito tiempo, para que nadie se incomode, y la otra persona solo tiene que escuchar y devolver lo que ha oído. Y devolver lo que ha oído. Y si quiere le hace alguna pregunta para profundizar, ¿vale? Pues comenzamos. Las personas que estáis en casa os pediría que reflexionéis y os hagáis estas preguntas y luego nos las compartáis si queréis. ¿A dónde os ha llevado eso? Podéis ya comenzar por parejas, ¿vale? El que escucha después le devuelve, ¿eh? Le devuelve lo que ha escuchado. Si no habéis cambiado, hacemos ahora el cambio, ¿eh?
Vamos a ir cerrando poquito a poco las conversaciones, ¿vale? Y vamos volviendo, poquito a poco vamos volviendo. Muy bien, poquito a poco vamos volviendo al grupo grande. Es que esto es muy adictivo, esto de hablar. Muy bien. Bueno, es muy poquito, porque tenemos que hacerlo todo como en pequeñas, como, si me permitís la broma, ¿no? En pequeñas diócesis lo tenemos que hacer. Bueno, pues sí me gustaría un poco que ahora en grupo grande pudierais compartir un poco cómo os ha ido, cómo ha sido la escucha, esta escucha, cómo os ha ido. ¿Te has sentido escuchada cuando la persona te ha devuelto? No sé si habéis podido hacer alguna pregunta. ¿Te ha servido la pregunta para profundizar? ¿Vale? Que lo pudierais compartir en alto. Muy bien, pues no sé. Sí, vale. Si la gente de online, si nos quiere compartir lo que ha reflexionado. Vale, pues Cristina ha respondido a las 3 preguntas. ¿Y qué te pide esto? Seguir este tipo de meditaciones. ¿Qué significa? Reconectar con una tradición. ¿Y qué me llevo? Todo va a ir bien. Muchas gracias. Maggie nos da las gracias, le ha encantado. Y Margarita nos dice, estoy en el comienzo de una nueva etapa en mi vida espiritual y vivo esta experiencia como un gran regalo para comenzar. Muchas gracias. Pues enhorabuena por esa reconexión, esa experiencia que compartís y muchas gracias también por compartirla con el grupo. Muy bien, pues muchas gracias. Y si queréis también ahora escuchamos un poco al grupo, sería quien quiera, me parece que por aquí, ¿verdad? Que pueda compartir cómo ha vivido la escucha, cómo ha vivido la contemplación en la relación. Bien. La escucha la he vivido bien, la he vivido... En estos ejercicios de escucha, al final no sabes si estás escuchando, si estás hablando, si estás replicando, porque ese 2 se convierte en 1. Y entonces, lo que estás escuchando, hay veces que te estás escuchando a ti misma en la otra persona. Otra cosa, cuando nos hablabas de la práctica, ya no estaba en ninguna tradición, porque esta práctica creo que la he hecho en varias tradiciones iguales y eso, la verdad es que eso me da mucha alegría, porque el taller de hoy, si contesto a las 3 preguntas, lo que me pide es más, quiero saber más, me siento en casa, necesitaba volver un poco a casa y eso es un poco, ¿no?, lo que he sentido. He sentido y volver a casa y que no hay conflicto. No hay conflicto entre tradiciones, da igual. Da igual, puedes estar 2 años meditando con una tradición budista, puedes volver a una tradición cristiana, puedes volver, es que da lo mismo. Y eso me parece muy importante haberlo sentido. No sea mental, sino que sea sentido. Fenomenal, pues muchas gracias por compartirlo, ¿no? Por un lado me ha gustado esto que has dicho, ¿no? Mucho de volver a casa, ¿no? Pero ese volver a casa no es excluir a nadie, es un volver incluyente. Igual que ese ir al centro no es separarnos de lo de fuera, sino que nos abre. La palabra interioridad incluye inter, en latín, inter, entre, o sea, que incluye lo plural. Cuando vamos adentro, vamos también a los demás. Una interioridad que no te lleve al otro no sería la interioridad de la que hablamos. Y por tanto, una tradición que te ponga en conflicto con otras no es la tradición, ¿no? Algo le pasa, porque la tradición nos debe llevar, y más es un signo de los tiempos, ¿no? El diálogo entre las tradiciones. Pero tiene primero que haber un diálogo en el corazón, ¿no? No habrá diálogo si solo es externo, ¿no? Por eso el que uno conozca varios lenguajes, como dice Ana María Slúter, o nos decía la compañera, ¿no? Pero que los conozca experiencialmente, ¿no?
va a llevar a que luego pueda ser profeta de 2 lenguas, pueda producir este diálogo y este enriquecimiento mutuo. Nosotros los cristianos le decimos a esto que hay un Cristo oculto en las otras tradiciones que nosotros no conocemos y que se nos tiene que ser revelado por ellas. Igual que hay una sabiduría cristiana que ellas no conocen y nosotros tenemos que llevarle. Ese aprendizaje mutuo. Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena por la experiencia. No sé si alguien más quiere compartir. ¿Cómo te ha ido la práctica de la escucha o cualquier otra cosa que quieras compartir? Si ha habido dificultades o cómo lo has vivido. Muy bien. Bueno, si no hay más que comentar, pues lo dejamos así, ¿no? En la huella que nos haya quedado de ese encuentro. Y nos vamos a adentrar en este paseo por los lados del claustro por una de las últimas expresiones que para el cristianismo ha revestido mucha importancia, aunque también está a veces muy mal entendida y muy mal vivida, que es lo que llamamos la liturgia, la oración comunitaria. Bien vivida es la máxima expresión de la experiencia, ¿no? Pero para esto tiene que reunir una serie de condiciones. En el cristianismo llamamos liturgia a esa celebración comunitaria del misterio de Cristo. Es la fuente y el culmen de la vida cristiana si se dan una serie de condiciones. Lo primero es que primero tengo que vivir aquello que celebro. No es magia, a veces ocurre en algunas tradiciones que te da una iniciación y luego tú aprendes o entiendes lo que has recibido. No así en el cristianismo. Primero empiezas a vivir los valores y después se celebran en plenitud, colectivamente a través de símbolos, rituales, etc. Es el culto neumático, el culto en la existencia. No se limita al momento celebrativo, sino que en último término todo es liturgia. Nos tiene que llevar a vivirlo todo como un continuo diálogo entre el misterio, el ser humano y la creación. Va por eso precedida de la conversión. Conversión quiere decir no que te hagas de una religión a otra, sino que te des la vuelta, que cambies de orientación, de la fragmentación a la unificación. Y la fe, ¿no? Esa confianza en lo real. Y que eso lo vivas en la existencia concreta, antes de poder celebrar. Por eso muchas veces las celebraciones a las que vamos solo lo son de nombre, pero no lo son de verdad. Porque no hay comunidad, porque no hay previamente, es decir, se han convertido como en un administrar cosas a gente individualmente, ¿no? Aunque parezca que no somos comunidad. Hay que recuperar eso. Para que sea significativo, los signos tienen que decirte algo, a la vez que ser evocadores. No pueden quedarse solo en un mensajito simple, ¿no? Hay un misterio en ellos, pero a la vez tienen que significar algo para nosotros. La asamblea debe participar toda ella. No quiere decir que todos hagamos lo mismo, pero quiere decir que es un lugar donde todos nos sentimos pertenecientes. En el cristianismo, cuando se celebra la asamblea. Una Eucaristía la celebra toda la asamblea, no la celebra el cura. El cura solo preside, es decir, es un facilitador, o debería ser. Las homilías deberían ser dialogadas. ¿Por qué? Porque homilía significa diálogo. Las primeras celebraciones eran compartir. Y no tienen por qué hacerlas el cura necesariamente. Puede hacerlo cualquiera. Un laico puede hacerlo. Hay como muchas cosas que renovar quizá para recuperar realmente el misterio de la liturgia. Celebramos lo que vivimos, al celebrarlo lo potenciamos porque lo estamos celebrando en la vida y en los símbolos para que se transparente, y eso a la vez nos va a llevar a vivirlo más en la vida. Vivida así, la liturgia es una fuente de vida, pero también de transformación social, personal y social. Y hace visible el misterio último que decíamos, que era la humanidad redimida. Toda la humanidad liberada, unida en el misterio, sin perderse a sí misma. Y en la naturaleza sin perderse. ¿Vale? Por eso os voy a pedir que cerremos con una pequeña celebración comunitaria entre nosotros. Para eso vamos a comenzar con una danza como introductoria. Escucharemos, antes de escuchar el Evangelio de hoy, escucharemos
una aclamación en hebreo, el Shema Israel, escucha Israel, para conectarnos con nuestra tradición judía. Escucharemos el Evangelio y luego, si queréis, os voy a invitar a que expresemos deseos, intercedamos unos por los otros, lo que os nazca. Y terminaremos, es tradicional en la tradición monástica a la que yo me vinculé más, terminar siempre con una oración a María, a ese aspecto femenino del misterio. Entonces, para esto voy a intentar, a ver si lo podemos hacer desde aquí. Vale, los movimientos de esta danza son muy sencillos. Nos ponemos de pie y es una danza contemplativa de una amiga que es Victoria Hernández y que se ha difundido mucho en muchas celebraciones. Es la danza de la bendición. Vamos primero a bendecir la tierra, a bendecir a los hermanos y hermanas, a bendecir el cielo y a bendecirnos a nosotros. Y los movimientos son muy sencillos. Acompañando la música, primero bendecimos la tierra, bendecimos a los demás, bendecimos el cielo y nos bendecimos a nosotros. No tiene más. Simplemente escuchando el movimiento, ¿vale? Yo creo que ya con esto. Muchas gracias. Adiós.
en hebreo. Shema Israel. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es lo que vamos a escuchar. Luego hay alguna frase en portugués que se comprende, pero es una canción pequeñita, pero para que nos vayamos preparando para recibir, preparamos la vasija, la copa, para recibir el Evangelio. ¿Vale? Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Muy bien, pues después de esta aclamación que nos va preparando para escuchar el Evangelio, os pediría que alguien, vamos a poner el Evangelio de hoy, que es viernes, que alguien nos lo leyera. Le dejo el micrófono y nos lo va leyendo. ¿Vale? ¿Quién se animaría a leerlo? En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Le llamó y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir administrando, se dijo a sí mismo el administrador. ¿Qué haré? Pues mi señor me quita la administración. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando sea removido de la administración me reciban en sus casas. Y convocando uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor?
Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después dijo a otro: ¿tú cuánto debes? Contestó: 100 cargas de trigo. Dícele: toma tu recibo y escribe 80. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado astutamente, pues los hijos de este mundo son más astutos con los de su generación que los hijos de la luz. Muy bien. Nos quedamos un momento saboreando esa lectura y con aquella frase o palabra o la reflexión que me ha venido al escucharla. Con esto pues, podríamos hacer eso como hemos aprendido, la lección divina. Y ahora os voy a proponer que expresemos en alto una palabra, una frase, algo que queramos, que nos nazca compartir ahora. Puede ser una petición, puede ser es lo que llamamos las preces, es como algo que nos nace pedir o agradecer o interceder, o simplemente como una respuesta a lo que estamos viviendo. Que quien quiera que lo vaya como expresando. También si hay alguien desde online que lo pueda escribir. Si eso, nos levantéis la mano y quien quiera que se acerque al micrófono y nos lo dice. Vale, online de parte de Maggie. Ha sido muy motivador. Sientes como expansión, liberación y mucha paz. Muy bien, pues muchas gracias. Yo mi aportación en este momento diría un poco siguiendo la meditación que hice con el texto de Merton. Ojalá podamos ser mujeres y hombres integrales que podamos aportar libertad y espontaneidad al mundo. Muy bien, aportar libertad y espontaneidad al mundo, ¿no? Creatividad. Muy bien. Si nos nace algo más, lo expresamos. Gracias por esta reunión en la que está presente el Espíritu. Muy bien, pues muchas gracias. A mí me encanta y me ha llamado la atención el que cada uno de nosotros pueda bendecir la tierra, a los demás, al universo, a Dios, a nosotros mismos, ¿no? Que no sea solamente el sacerdote o el monásquico, sino que lo seamos nosotros también, ¿no? Claro. Eso me llama mucho la atención. Recordad que nuestra tradición dice que somos un pueblo de profetas, reyes y sacerdotes. El ministro es eso. Ministro significa en griego servidor. Es simplemente algo al servicio, pero no es que él tenga en exclusividad. Todo cristiano es un sacerdote y por eso puede bendecir, puede celebrar, y de hecho las celebraciones deben ser comunitarias, participativas. Eso es esencial. Si no, no hay liturgia tampoco, aunque lo parezca. Por eso hay muchas celebraciones que no son liturgia en realidad, aunque lo parezcan. Yo pido para todos nosotros y para los compañeros que están online paz y alegría. Fenomenal. Muy bien. Muy bien, pues lo mismo, ¿no? Que esa semilla, la semilla del Espíritu que hayamos vivido, que florezca en cada una y en cada uno de nosotros. Y muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber permitido eso, que en el encuentro se produzca la manifestación del Espíritu. Y vamos a cerrar, si os parece, la celebración escuchando, como os decía, en nuestra tradición, solemos cerrar escuchando o haciendo alguna oración a la Virgen María, que es la imagen del ser humano, tanto hombres o mujeres. Porque lo que representa el ser humano, María es la escucha, es la receptividad, ¿no? Entonces, eso es lo que la humanidad
representa, ¿no? Esa capacidad de escuchar el misterio, ¿no? Y luego que ser co-creador, ¿no? Llega a transformar la realidad. Entonces cerramos con esta Ave María en hebreo. Nos encontramos en el antiguo campamento de Moria, en la isla griega de Lesbos. Hasta el año pasado. Shalom lach Miriam Meleata Chesed Adonai imach Beruchat banashim ubaruch Beri b'pnech Yeshua Miriam HaKedosha התפללי בעדנו אחותים, אתה ובשעת מותנו אמן. שלום לך מרים מלאת החסד, אדוני עמך, ברוכת בנשים וברוך פרי בטנך ישועה. מרים הקדושה אם באלוהים התפללי בעדנו אחותים, אתה ובשעת מותנו אמן. שלום לך מרים מלאת החסד, אדוני עמך, ברוכת בנשים וברוך פרי בטנך ישועה. מרים הקדושה אם האלוהים התפללי בעדנו אחותים, אתה